Hola, mi nombre es Cristian Mazor. Hoy para el trabajo práctico sobre la toma de signos vitales vamos a realizar una explicación sobre los procedimientos que implican para cada uno de ellos. En primer lugar, antes de interactuar con cualquier paciente y después, es importante que realicemos un correcto lavado de manos para evitar la transmisión de cualquier agente biológico. Lo que vamos a hacer es utilizar un jabón antiséptico, por ejemplo este que es Pervinox con yodo povidona. Vamos a aplicar, el jabón desde los codos hacia las manos y vamos a empezar a frotar las superficies desde arriba hacia abajo para ir expulsando a cualquier microorganismo. Después en las manos tenemos que frotar el dorso de ambas manos, las palmas, entre los dedos. No hay que olvidar los pulgares, es importante eso, y también las puntas. Eso lo vamos a realizar aproximadamente durante 3 minutos. Y una vez que finalicemos, nos vamos a enjuagar nuevamente desde los codos hacia abajo, hacia las manos. Y por último, nos secamos. Hay que realizar con la toalla una compresión en lugar de una fricción para evitar que se peguen las partículas de la toalla. Así, cortamos. Bueno, ahora voy a empezar con los procedimientos para tomar los signos vitales. El primero que voy a hacer es la toma de la temperatura. Existen diferentes zonas en el cuerpo, pueden ser superficiales o centrales. En las superficiales tenemos las superficies de la piel, que vamos a tener, por ejemplo, la axilar y la bucal u oral. La más recomendable o frecuente va a ser la axilar entonces, la cual va a tener una temperatura normal de entre 36,5 a 37 grados Celsius. Para este procedimiento, lo que tenemos que hacer es primero verificar que la columna de mercurio esté por debajo de los 35 grados Celsius. En el caso de que no lo esté, vamos a agitar para que se baje. Después de eso, vamos a limpiar la superficie que va a entrar en contacto, con el paciente. Puede ser con alcohol en gel, por ejemplo. Y vamos a verificar que la axila del paciente no esté húmeda. En el caso de que esté húmeda, ahí sí vamos a secarlo sin frotar. Una vez que realizamos eso, vamos a aplicar el termómetro en la axila del paciente y vamos a mantener ahí de entre 3 a 5 minutos. Una vez que pasan los 3 a 5 minutos, vamos a extraer el termómetro y vamos a observar la temperatura que indica y la registramos. El paciente tiene 36,8 grados Celsius, por lo tanto tiene una temperatura normal. El siguiente procedimiento va a ser para la toma de la frecuencia cardíaca primero. Para esto vamos a tener que usar el estetoscopio. Vamos a colocar los auriculares en los oídos y vamos a ubicar la zona precordial, es decir, en la zona cercana o alrededor del corazón del paciente. Lo ubicamos y vamos a escuchar los latidos del corazón. En ello vamos a tener en cuenta que vamos a escuchar, en la mayoría de los casos, dos sonidos. Uno va a corresponder al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que va a ser el fin
de la diástole, y después tenemos el segundo sonido que va a corresponder al cierre de la válvula aórtica, es decir, el fin de la sístole. Eso va a corresponder, cada un loop, es decir, fin de diástole y fin de sístole, va a corresponder a un ciclo cardíaco. Entonces, vamos a tener que utilizar también un reloj y contando cada ciclo cardíaco va a corresponder a un latido por minuto, entonces contamos la cantidad de latidos por minuto que ocurren en un minuto. Ubicamos así y empezamos a contar. La frecuencia cardíaca de este paciente es de 70 latidos por minuto, por lo tanto también tiene una frecuencia cardíaca normal. Lo normal va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. El siguiente signo vital que vamos a tomar va a ser la frecuencia respiratoria. Para este caso solamente vamos a utilizar la vista, tratando de evitar que el paciente no se dé cuenta de ello, porque podría alterar su frecuencia respiratoria, puede ser más profunda, más veloz, etc. Entonces, sin que se den cuenta, teniendo en cuenta si es hombre o mujer, vamos a observar sus movimientos ventilatorios, es decir, la expiración y la inspiración. En el caso de los hombres, van a tener una respiración más costal o torácica, por lo tanto, va a tener este tipo de movimientos en el tórax, mientras que las mujeres tienen una respiración más diafragmática y entonces va a tener una respiración con movimientos abdominales. Entonces tenemos en cuenta nuevamente el reloj y vamos a ir contando la cantidad de respiraciones que observamos en el minuto sin que se dé cuenta el paciente. Observamos entonces y la cantidad de respiraciones, como ya se enteró, entonces voy a decir solamente los valores normales, que van a ser aproximadamente para el hombre entre 12 y 16 respiraciones por minuto y en las mujeres un poco más, de entre 16 a 20 respiraciones por minuto. Después tenemos la saturación de oxígeno, es otro tipo de signo vital que va a medir la cantidad de saturación de la hemoglobina con respecto al oxígeno en las arterias. Para esto vamos a tener una herramienta llamada oxímetro de pulso, que es como si fuera un broche. Esto se lo va a colocar en el dedo índice del paciente o puede ser en el pulpejo de la oreja. Una vez que se lo coloca, automáticamente esta herramienta toma la saturación de oxígeno entre otros valores que va a observar para medir los valores en el paciente. Y por último, vamos a realizar la toma de la presión arterial. Para eso vamos a utilizar el esfingomanómetro y el estetoscopio. Bien, en este caso tenemos que tener en cuenta para la toma de los pulsos y de la presión arterial que existen diferentes zonas de palpación o que pueden palparse los pulsos, como por ejemplo tenemos el pulso radial, tenemos el pulso braquial, después tenemos el tibial posterior en esta zona, femoral en la zona de la ingle, etc. También el carotidio, perdón que me olvidé. Bueno, en este caso el más frecuente que se utiliza, más fácil de medir, va a ser en el pulso braquial. Para ello vamos a utilizar el brazo izquierdo del paciente, que es el más asertivo por estar más cerca del corazón. Debemos ubicar su brazo en extensión, en supinación, es decir, con la palma de la mano hacia arriba y que esté a la altura del corazón. Vamos a ubicar, este esfingomanómetro va a estar compuesto o va a tener un manguito o brazalete que va a ser ubicado a la altura media del brazo y decimos a 2 traveses de dedos, es decir, aproximadamente a 2,5 centímetros de la articulación del codo. Vamos a dejar ese espacio para que podamos palpar la arteria.
Entonces, primero podemos ubicar el pulso donde se encuentra con mayor, donde se puede palpar mejor, donde se escucha mejor, digamos con los dedos, con el índice y medio. Vamos a ubicar en la zona donde se palpa, que va a ser en la arteria braquial. Una vez que la encontremos, ahí es donde vamos a ubicar el diafragma del estetoscopio. Entonces, nuevamente nos colocamos el estetoscopio, lo ubicamos en la zona de palpación, tratando de que no sea cubierto completamente por el manguito del esfingomanómetro. Entonces, vamos a ubicar y ahí vamos a comenzar a insuflar. Una vez que no escuchamos más sonidos, vamos a insuflar 30 milímetros más de mercurio. Lo que vamos a hacer es desinflar levemente, paulatinamente, para que vaya saliendo el aire, y cuando escuchamos el primer sonido va a corresponder a la presión sistólica. Va a continuar descendiendo la aguja y el último sonido que escuchemos va a corresponder a la presión diastólica. Bien. Y ahí, así terminamos y registramos los valores. Este paciente tiene una presión arterial de 120 sistólica y 80 diastólica, que va a ser el valor normal para los pacientes adultos. Bueno, con esto culminamos la toma de los signos vitales y nuevamente nos lavamos las manos. Muchas gracias.